Iglesia, buenos días, iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? Hoy estamos celebrando el Día del Padre, ¿verdad? Una bendición especial para todos los padres en este día. Yo les pido que por favor estén atentos, poner en silencio el celular. Esta mañana sonó el celular varias veces. Entonces vamos a avanzar concentrados en lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Hoy la enseñanza se titula Heredando una doble porción. ¿Cuántos anhelan heredar el doble? ¿Cuántos anhelan una doble porción de Dios, una doble bendición? Es muy importante que siempre podamos saber qué es lo que pedimos, qué es lo que realmente anhelamos, porque muchas veces nosotros mismos nos perjudicamos cuando escogemos mal. Imagínense que tenemos la posibilidad de tener una herencia donde hay muchos bienes, donde hay propiedades, donde hay negocios, y usted se le da la oportunidad de escoger. ¿Qué escogería? Hay que saber qué se va a escoger, porque muchas veces podemos escoger mal. Podemos escoger lo que ocasiona gastos, lo que es difícil mantener, los negocios que de pronto no van a prosperar, las propiedades que van a tener poco valorización, ¿verdad? En una herencia es importante saber qué se escoge. A veces el azar, la suerte, lo que toque, pero algunas veces hay oportunidades de saber escoger. Y qué bueno que nosotros podamos entender que Dios nos ha dado un testamento. Hay un Antiguo y un Nuevo Testamento en su palabra. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son una heredad que nos deja Dios, son promesas de Dios para nosotros. Qué bueno que sepamos cuáles tiene Dios para nosotros para que podamos escoger. Y hoy, Día del Padre, el buen Padre quiere darnos una herencia. Nos quiere invitar a que escojamos y anhelemos lo que realmente es la mejor herencia para nuestras vidas. Jesús dijo: donde está tu tesoro, está tu corazón. Que Dios permita que nuestro tesoro no esté en baratijas, no esté en cosas superficiales, no esté en gastos que de pronto no los van a sumar sino a restar, sino que esté en lo verdaderamente valioso para nuestra vida. Y hoy vamos a hablar del profeta Elías y su ayudante Eliseo. Elías fue uno de los grandes profetas que tuvo Israel. Él fue profeta en la época del rey o del gobierno del rey Acab. Este rey Acab se casó muy mal. Se casó con una mujer llamada Jezabel. Y esta mujer llamada Jezabel, en el Apocalipsis, habla de esta mujer como si fuera un espíritu. O sea, esta mujer era tan perversa, tan mala. Era una mujer muy dominante. Era una mujer manipuladora. Era tan fuerte el carácter o el demonio que operaba en esta mujer, que esta mujer influenció al rey Acab para que hiciera todo lo contrario a lo que Dios le agradaba. Esta mujer persiguió a los profetas de Dios. Esta mujer los persiguió con violencia. Esta mujer trajo brujos, hechiceros, sacerdotes de otros dioses a Israel. Y realmente esta mujer fue la causante de la perdición de Israel desde el gobierno. Esta mujer asesoró muy mal a Acab, y Acab no tenía la suficiente carácter ni fuerza, sino que se dejó dominar de esta mujer y terminó siendo una de las épocas más oscuras espiritualmente de Israel. Entonces el profeta Elías era un profeta que hacía caer fuego del cielo. Era un profeta que Dios lo había llenado de milagros. La presencia de Dios, del Espíritu Santo, estaba muy fuerte en él, que era realmente conocido como un hombre de Dios. Y él le tocó enfrentar estos tiempos de oscuridad. Y cuando hubo un enfrentamiento en el Monte Carmelo entre los sacerdotes, los adivinos, los brujos de Baal, él enfrentó con el poder de Dios a estos sacerdotes, que eran 450. Vemos que la victoria de Dios estuvo sobre él. Pero esta mujer Jezabel juró que lo iba a destruir, juró que no iba a rendirse hasta acabar con la vida de Eliseo. Y Eliseo entró en un cansancio,
Eliseo entró en un tiempo casi como de depresivo, como de angustia, y entonces Dios lo fortalece, lo anima y le dice que iba a escoger a un sucesor, que iba a escoger a alguien que le ayudara inicialmente, y ahí está hablando de Eliseo. Elías iba a tener un ayudante, Eliseo, que iba a servirle, pero que después iba a sucederle, iba a ser el reemplazo. Y entonces va este profeta Elías y encuentra a Eliseo, que Eliseo era un hombre muy fuerte, era un hombre muy capaz, era un hombre muy trabajador. Vemos en el capítulo 19 de Primera de Reyes que él tenía la capacidad de arar la tierra con varios bueyes. Tenía como 12 yuntas de bueyes y él tenía esa capacidad de manejar estos animales que eran como tractores. Y estando él trabajando, entonces aparece el profeta Elías y pone su manto. El manto de él lo pone sobre Eliseo y él entiende que Dios lo está llamando entonces a asumir una labor de profeta. Enseguidamente entonces Eliseo dice: permíteme, voy a despedirme de mi familia. Fue y se despidió de su familia, cogió y sacrificó uno de sus bueyes y lo entregó como alimento a la comunidad, y fue y le siguió. Y ese trabajo de servirle, ese trabajo de ser ese ayudante, lo hizo durante 10 años aproximadamente. Duró 10 años sirviéndole Eliseo a Elías. Y cuando ya llegó el día de la muerte, donde pues Eliseo no murió, Eliseo fue raptado. Una de esas personas, Elías fue raptado por un carro de fuego en un torbellino. Dios se lo llevó a la presencia de Dios. Por eso decían las palabras proféticas que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, porque él ascendió al cielo. Pero el día que ya iba a partir con Dios, entonces Elías le dice a Eliseo: ya quédate aquí, me voy. Pero él permaneció fiel hasta el último momento. Y ahí quiero ir a que leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 9 al 10. Dice: cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Aquí vemos que Eliseo le pide una doble porción del Espíritu de Dios que estaba sobre él. Él sabía que lo iba a suceder, él sabía que lo iba a reemplazar, pero aquí pide el doble de capacidades, y eso era pedir mucho, porque Elías es recordado como un gran profeta de Dios. Pero no era una petición meramente ambiciosa, no era caprichosa. Había una ley en el pueblo de Israel que vemos en Deuteronomio 21:17, que todo hijo mayor, por ser el mayor, por ser el primogénito, tenía por derecho el doble de porción de herencia. Entonces lo que estaba pidiendo aquí Eliseo a Elías era tener el privilegio de ser su hijo y recibir el doble de herencia. Realmente no era una petición caprichosa. Él estaba basándose en un compromiso mayor. Él no solamente le servía a Elías como su amo, sino que le servía como si fuera su padre, como si fuera hijo de Elías. Y realmente qué bonito ver que de los dones más hermosos que dice la Escritura que podemos tener es el amor. Está por encima de la profecía, está por encima de los milagros, está por encima de los señales, el amor genuino. Si hay un don, una característica que proviene de Dios, que vale la pena que todos tengamos, es el amor. Y ese amor estaba en Eliseo. Eliseo amaba de una manera profunda a Elías, no tanto como un jefe, no tanto como un líder,
no tanto como un pastor, lo amaba como si fuera su papá. Y por eso se atreve a pedirle una doble herencia, una doble porción de esa herencia y de esa herencia espiritual. Por eso nosotros necesitamos entender que para recibir una doble porción necesitamos tener ese amor, ese compromiso que tuvo Eliseo con Elías. Y la puerta que abre que podamos tener una doble porción espiritual es un servicio, una fidelidad. Lo primero es que necesitamos servir con fidelidad. Y eso fue la característica que tuvo Eliseo. Eliseo fue un hombre servicial, fue un hombre leal hasta el último segundos, hasta el último momento. Y ahí es donde la Escritura nos quiere resaltar que Eliseo le dice: ¿has pedido algo realmente? No es fácil, no es algo como tan fácil de entregar. Has pedido algo difícil, pero lo recibirás si te mantienes fiel hasta el final. Si tú ves cuando el Señor me lleva, entonces lo recibirás, si no, no. Pero esto era algo que ya venía en el corazón de Eliseo. Vamos a leer los primeros 8 versículos de esta historia para que veamos que Eliseo tenía esa característica de ser leal y de ser servicial. Era una persona leal hasta el final. Vamos a leer Segunda de Reyes 2, 1 al 8. Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Oiga bien lo que dice. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces, versículo 4, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Primero estaba en Betel, ahora va a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después, un grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces, versículo 6, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí por tercera vez, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. Aquí vemos unas características que anteceden el comportamiento de Eliseo. Eliseo era un hombre fiel hasta los últimos momentos. ¿Quién se vio la película El Titanic? Ustedes saben que esa película El Titanic, dicen por ahí, más fieles que los músicos del Titanic, que eran tocando y se estaban hundiendo. Si hay alguien más fiel que los músicos del Titanic, es Eliseo. Ya sabía proféticamente que su amo iba a morir. Podía tomarse ese día de descanso. Podía decir: te serví todo el resto del tiempo con fidelidad. Y aunque el mismo Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, voy a Betel, quédate aquí, voy a Jericó, quédate aquí, voy al Jordán, él dijo: no me voy a apartar de ti, nunca te dejaré. Eso es una lealtad al máximo. Y ese era algo que estaba en el corazón de Eliseo, de ser una persona
excelente, de ser un buen amigo, de ser un buen hijo espiritual, de ser un buen siervo. Y esa característica fue la que le permitió tener la materia prima para recibir la doble porción. ¿Sabes? Muchas veces pedimos cosas por pedirlas, pero ¿estamos preparados para asumir esa responsabilidad? Yo conozco personas que dicen, quiero tener un hijo, y después de que tienen el hijo, ay, este hijo sí molesta. Quiero tener un esposo, una esposa, y después, ay, ¿para qué pedí eso? Porque realmente a veces pedimos por pedir. Y si no hay el amor suficiente, si no hay la madurez suficiente, si no hay la fidelidad suficiente, pues no vamos a llegar al final. ¿Quién tiene sueños grandes? Dios quiere que tengamos sueños grandes. ¿Quién quiere alcanzar grandes propósitos? Sabes, los grandes propósitos requieren de gran fidelidad y de gran servicio. Oiga bien, que hay gente que quiere, no todo rápido, pero se requiere entender que los grandes propósitos requieren de grandes compromisos, requieren de grandes actos de servicio, de fidelidad. Yo no puedo tener una buena amistad si no soy fiel. Yo no puedo pretender alcanzar grandes propósitos si me estoy rindiendo con el primer problema, con la primera dificultad. Los grandes propósitos requieren de grandes compromisos. Y ahí es donde nosotros debemos de valorar esa excelencia de Eliseo, esa capacidad de amar el llamado, de amar a Dios, de amar al siervo de Dios como si fuera su papá. Por eso hoy día del Padre, Eliseo es un buen ejemplo de lo que es ser un buen hijo y de lo que es tener también un buen padre. Porque había una admiración de Eliseo hacia Elías porque había sido un hombre obediente, había sido un hombre ejemplar, pero él quería el doble. Y aquí vemos que duró sirviéndole Eliseo a Elías 10 años. Hoy en día vemos gente que dura 3 meses en la iglesia y ya quiere las naciones, ya quiere ser famoso, ya quiere montar iglesia. No, se requiere preparación, formación. Eliseo era una persona que tenía una diligencia innata, era un trabajador innato. El capítulo 19 de Primera de Reyes habla de que era un trabajador, o sea, que tuvo que haber tenido muchos recursos, porque el que trabaja gana. Era un hombre forzado, era un hombre que andaba siempre ocupado, pero vemos que cuando lo llama el profeta Elías, él obedece con responsabilidad y diligencia. Dios sabía que Elías debía ser el mentor de Eliseo, el pastor de Eliseo, que debía ser formado. Hoy en día hay gente que no le gusta la formación. Hay gente que dice, no, yo estudié 3 meses. Hay gente que es teóloga de YouTube, de internet. Hay gente que cree que sabe porque ve y lee autodidacta. No, se necesita una formación, se necesita un mentor, se necesita una iglesia. Por eso Dios la creó. El proceso que Dios usó fue que le dijo con anterioridad a Elías que fuera a buscar a Eliseo y le dio todo un trabajo de formación. Y ese servicio muchas veces son 10 años. Ese servicio no fue un servicio que a veces servir nos genera fama. Hoy estamos en una generación que no quiere tener el doble de capacidad para servir, sino que quiere likes, que quiere seguidores, que quiere aplausos. Pero realmente lo importante es que nosotros entendamos que esa doble porción de herencia tiene un propósito, que es servir. Si no nos entrenamos para servir, no servimos. Como dice, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Y con Dios es importante entender que Dios es un Dios de propósitos. Dios no nos creó para que seamos figuras decorativas. Dios no nos creó para que no tengamos propósitos. Dios nos creó con propósitos. Y Él está llamando a sus siervos, a sus hijos, a que cumplan sus propósitos. Por eso, más que tener el don,
porque hay gente que dice, yo quiero tener la unción, yo quiero tener el don, yo quiero hacer milagros, yo quiero que cuando yo ponga las manos sobre los enfermos se sanen, yo quiero tener una elocuencia que muchos se conviertan a Cristo, yo quiero ser una persona que construya, que produzca. Bueno, pero para eso se requiere amor al servicio, porque ¿para qué vas a tener la voz? Hay gente que tiene muy buena voz pero no canta. Hay gente que tiene la capacidad de tener talentos para sanar pero no oran. Hay gente que puede tener la capacidad y la fe para que sucedan muchas cosas, pero ¡ay, qué pereza! Toca ir hasta allá, toca orar. Se requiere amor al servicio, se requiere compromiso con ser leal al propósito de Dios, porque entonces ¿para qué vamos a tener el doble? Para dejarlo perder. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? El que tuvo un talento lo enterró. ¿Para qué pedía el talento? ¿Para qué quieren talentos? ¿Para qué quieren riquezas? ¿Para enterrarla? ¿Para perderse? No, Dios quiere que nosotros sepamos usar esos dones y esos talentos para que podamos nosotros ponerlos a producir. Lo segundo, entonces lo primero tiene que ver con servicio y fidelidad. Por eso, entendiendo que la actitud que tenía Eliseo era una actitud sincera de servicio, cuando tuvo la oportunidad Elías y lo puso a prueba en cierta manera, cuando le dijo, quédate aquí que yo voy a Betel. Él fue a Betel. Quédate aquí que voy a Jericó. Yo voy a Jericó. Quédate aquí que yo voy al Jordán. Yo voy al Jordán. Pasan el Jordán y entonces le dice Elías, bueno, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y es allí donde dice, quiero tener una doble porción. Y dice, bueno, tienes que ser entonces fiel hasta el final. Si me ves partir, así se hará. Y con esto vemos una actitud bonita de Elías, que es transmitir un buen legado. Dios nos da dones y capacidades a nosotros para que nosotros podamos transmitírselas a otros. Eso es lo bonito del propósito. Ahorita la pastora leía un fragmento de la palabra que dice que nosotros somos pasajeros en este mundo, somos como la hierba. Pronto seremos olvidados, pero ¿qué queda? El legado. ¿Qué es lo que hizo que las personas quedaran en la escritura? El legado. Los que construyeron el templo, los que ganaron batallas, los que se esforzaron, dejaron legado, dejaron ejemplo. Hoy en día, la iglesia, el poblado, Misión Cristiana, tú y yo, tenemos la oportunidad de dejar un legado para esta ciudad. Una iglesia, una edificación. También tenemos un legado personal con nuestros hijos, con nuestros amigos. Un verdadero líder es un líder que tiene el verdadero amor de un padre. Y por eso lo bonito de este ejemplo y de esta relación de Eliseo y Elías es que había una original y bonita relación de padre a hijo. Los padres tienen algo muy bonito, y es que los padres quieren que sus hijos sean mejor que ellos, ¿verdad? Uno en las empresas, en los negocios, a veces uno no quiere que el otro sea mejor que uno. Pues en este mundo la gente no desea que tú seas mejor. Ay, me vas a echar tierra. ¿Cómo así? Yo soy el más importante. Hay una competencia en este mundo pecaminoso. Pero en la relación bonita de padre e hijo, los padres desean lo mejor para sus hijos. Por eso vemos padres que vienen de generaciones difíciles, que de pronto estudiaron con esfuerzo, de pronto nuestros abuelos, ¿verdad? En algunos casos los abuelos a duras penas alcanzaron un bachillerato. Algunos no alcanzaron a terminar el bachillerato, pero trabajaron, se esforzaron y sus hijos sí pudieron terminar el bachillerato. Sus hijos sí pudieron ser profesionales. Hoy en día estamos en una generación donde no solamente el esfuerzo de los padres es darle bachillerato, un pregrado, sino una especialización. Y estaba mirando cuánto cuesta, salió en un reporte periodístico, en un periódico, cuánto cuesta tener un hijo. Y decía que un hijo profesional se gasta más o menos 700 millones de pesos. Y que si es con maestría pasa los 1.000, vale más de 1.000 millones de pesos tener un hijo, pues sacándole las cuentas desde todo lo que vale la alimentación, el vestido, la matrícula.
hasta llegar a hacerlo un profesional. ¿Qué están haciendo los padres? Están esforzándose por dejarle un legado a sus hijos. Y eso proviene de Dios. Qué bueno que nosotros entendamos que, pues obviamente, es que es mi hijo. Bueno, hay algunos padres que no tienen ese amor, que no se preocupan por eso, pero los hijos de Dios sí se interesan en dejar legado. Si quieren que sus hijos los superen, se esfuercen, sean mejores. Y esa es la bonita idea que debe haber en la iglesia. Yo deseo que ustedes sean mejores, que esta iglesia deje una generación que cuando nosotros partamos de acá, la generación que venga sea mejor que la nuestra. Que nuestros hijos, que nuestros nietos sean mejores. Amén. Entonces vamos a dar un aplauso a los padres y que Dios bendiga a los padres que se esfuerzan. Pero es muy importante también que nosotros entendamos que las promesas de Dios a veces creemos que son facilitas. Dios lo dijo, Dios lo hará fácil. A veces toca esperar. Hay grandes propósitos, hay grandes metas y requieren tiempo, requieren preparación. Hay que pasar el proceso. Eso no es como soplar y hacer botella. Esto requiere de un proceso. Hay una agenda y hay unos tiempos que tienen que demorarse. Y hay una palabra en Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 4. Dice, esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demora en llegar, espéralo, porque es seguro que llegará y no tardará. Oiga bien lo que dice el 4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella, pero el aprobado por Dios vivirá por fe. Por su fe viviremos. Y es importante que nosotros le pidamos a Dios poder tener la visión de su voluntad. A veces somos muy cortoplacistas. A veces tenemos la visión de la gallina. Usted ve la gallina que está comiendo siempre mirando al suelo. Está comiendo lombricitas, raíces, animalitos, siempre mirando al suelo. A veces tenemos la visión de la gallina, muy cortoplacista. Tengo la comida, hay un gusanito, una lombricita, y tenemos la visión pequeña. Por eso muchas veces Dios dice que nos da las alas del águila. Tenemos que tener una visión de las alturas, una visión del reino. Por eso el Padre Nuestro nos enseñó a orar. Jesús, en la oración, cuando le preguntaron los discípulos, ¿cómo? Enséñanos a orar. Él dijo, bueno, hay un destinatario. ¿Quién es? Padre nuestro que estás en los cielos. A Él va la oración. Eso más claro no puede ser. ¿A quién debemos orar? Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Nuestras palabras santifican y adoran a Dios. ¿Qué pues? Venga tu reino. Y ahí necesitamos tener visión de reino. Entender que el reino que vivimos no es el reino de Dios. Muchas veces las cosas que vemos en el mundo es obra del reino de este mundo pecaminoso, del diablo, de cosas negativas. Pero venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Dios nos da visión y necesitamos entender que esa visión que Dios nos da hay que esperarla. Eso no pasa ya. Algunas cosas comienzan a suceder, pero hay otras que se demoran un poco. Pero por el hecho de que se demoren un poco, no nos vamos a desesperar. No vamos a actuar como si no estuviéramos de acuerdo a esa visión, sino que debemos actuar conforme a esa visión. Se hará. En otras palabras, vamos a aplicarlo. Si usted está orando por un hijo que está perdido, que está en malos caminos y lleva años luchando y orando por eso, vea, confíe en que llegará el tiempo y la hora y se hará, pero su hijo no se perderá. Yo y mi casa serviremos al Señor. De pronto usted está en un tiempo de desierto, economía está por el suelo, usted va cada vez en deudas, ha tomado malas decisiones, se ilusionó, lo engañaron, se confió en personas, el negocio no salió como lo planteaba.
no se preocupe. Uno de los nombres de Dios es Jireh, el que provee. Lo otro bonito es que en la oración del Padre Nuestro dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Hace referencia a nuestras necesidades. Dios es el que suple. Confíe en que Dios suplirá. A veces nos angustiamos: me voy a morir de hambre, voy a pasar necesidad, nos va a pasar lo peor. Confíe, Dios abrirá las puertas, Dios traerá los clientes, Dios pondrá las personas idóneas, Dios traerá los profesionales que necesitamos. Dios nos dice: confíen. Si nos rendimos a esa visión, no somos merecedores de ella. Dios dio la visión y Él la cumplirá. Y estoy hablando de cosas de pronto prácticas, pero hay promesas más grandes. Dios de pronto a algunos de ustedes les dijo: no, te pondré de gobernador, te pondré en las naciones, serás un siervo mío, pero requiere proceso. Eliseo no fue de la noche a la mañana, duró 10 años sirviendo con fidelidad y ahora se encuentra frente a la siguiente propuesta: si eres fiel hasta el último segundo, así se hará. Y sabe que así sucedió. Eliseo fue fiel hasta el último momento. Él vio cuando el Señor vino y se lo llevó en un torbellino a Elías y dejó la capa. Y él cogió el manto y se lo puso y empezó a hacer milagros asombrosos. Vea, Eliseo, busque en la Biblia la historia, los milagros que hizo Eliseo, si eran el doble, ¿sabe? Si eran el doble. A mí me encantan muchos de esos milagros que sucedieron a través de Eliseo. A Eliseo una vez el ejército filisteo lo estaba buscando porque todos los planes se los frustraba, porque el Señor le revelaba las intenciones secretas que hacían los enemigos, los filisteos. Y entonces mandaron a capturar, iban a matar a Eliseo. Y se fue todo un ejército, todo un pelotón de filisteos y llegó a la ciudad donde estaba Eliseo. Y acorralaron la ciudad, estaban llenos. Y entonces Eliseo tenía un siervo ahí y dijo: estamos rodeados. Pero sabes, Eliseo clamó a Dios y ellos quedaron ciegos. Todo ese ejército quedó ciego. Y podía, él los llevó de la mano, a todos iban en fila, llevó a todo ese ejército a la ciudad para entregarlos como presos militares, porque Dios obraba poderosamente en este hombre. Y hay muchos otros milagros que hizo Eliseo, pero fueron el resultado de un servicio con fidelidad. Y también fue ese legado que recibió de Elías. Qué bueno que nosotros podamos dejar ese legado. Vea, más importante que dejarle dinero a nuestros hijos, que dejarles propiedades. Es importante, bueno, Dios permite que usted pueda dejarle herencia a sus hijos, pero más importante que usted dejarle herencia, déjele la fe. Que el tesoro que tengan sus hijos es la fe en el Dios Todopoderoso. Que puedan tener una doble porción del Espíritu Santo. Que puedan ser más consagrados que ustedes. Que puedan ser más comprometidos que ustedes. Realmente eso les dará la victoria y los hará útiles en esta tierra. Necesitamos nosotros entender que estamos llamados a dejar una generación bendita. Somos una generación de real sacerdocio. Somos una generación, una nación santa, y queremos dejar ese legado en nuestros hijos. Sabes, en el Antiguo Testamento, y a esto hay que hacer una claridad y quiero que presten atención. En el Antiguo Testamento, Jesucristo no había venido, ¿verdad? Jesucristo vino en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, los profetas eran diferentes a alguien que tenga un don profético hoy. Eso hago la claridad. Eran profetas con P mayúscula. Eran los siervos de Dios, que eran poquitos y eran los únicos que tenían el Espíritu Santo en ellos. Los únicos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba sobre todos. Estaba sobre algunos pocos profetas. Acuérdense que habían también profetas falsos y habían personas que adivinaban. No todo el que adivina, el que te dice el futuro, es un profeta de Dios. Hay que ver si el Espíritu Santo está en ellos. Bueno, en el Antiguo Testamento el profeta era único. El Espíritu Santo estaba sobre ellos. Y ellos venían y le daban el mensaje al pueblo. Eran como un intermediario.
y le decían a la gente lo que tenía que hacer de parte de Dios. Eso solo sucedió en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que el último profeta de esa estirpe fue Juan el Bautista. De ahora en adelante, ya quién es el que nos enseña, el Espíritu Santo. Ahora Dios nos dio el Espíritu Santo. Ahora el que nos da la enseñanza y la instrucción es el Espíritu Santo. No podemos nosotros ahora ir a donde un hombre, por profeta o por pastor o por líder que sea, dígame la palabra de Dios, dígame qué debo hacer. No, vaya y busque usted al Espíritu Santo. Ahora en el Nuevo Testamento Jesús abrió un camino para todos los que creen en Jesús. Y ese camino nos permite entrar delante de la presencia de Dios y recibir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento ya no son los profetas los que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Ya está su palabra, primeramente, y segundo está su Espíritu Santo. Así que no se confíen en las revelaciones de un hermano o una hermana que tuvo un sueño, que tuvo una visión, que Dios me mostró. Más bien usted cerciórese. Pregúntale al Espíritu Santo si eso es verdad o no es verdad. Porque ya ahora todos tenemos el Espíritu Santo. Es la profecía cumplida en Joel para todos los que reciben a Cristo. En el Antiguo Testamento era diferente. Vemos en Hechos, capítulo 19, del versículo 1 al 7, cuando Pablo llega a la iglesia de Éfeso. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo estuvo recorriendo las regiones altas, y sucedió que cuando llegaron a Éfeso, eso era una ciudad donde estaba una iglesia, se encontró con algunos discípulos, otras versiones dice creyentes, y les preguntó: Pablo, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron en el Señor Jesús? Y ellos respondieron: no, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó entonces: pues ¿qué enseñanza recibieron al ser bautizados? Y ellos respondieron: la del bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan enseñaba el arrepentimiento. Le decía al pueblo que tenía que creer en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, pidieron ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran 12 hombres en total. Miren esta claridad que hace la Escritura. Es que algunas personas han sido enseñadas mal. Algunas personas les enseñaron el evangelio equivocado, o por la mitad, o 3/4, o le dieron un pedacito nada más. Aquí se encontró Pablo con un grupo de creyentes que eran creyentes, pero por la predicación de Juan el Bautista. No conocían la enseñanza de Jesús, no conocían del Espíritu Santo, no conocían la obra redentora de Cristo. Entonces eran creyentes que tenían una enseñanza regulibiris, incompleta, una verdad a medias, le faltaba el resto. A veces hay algunas personas que son educadas en iglesias donde les enseñan un evangelio de pobreza, de ruina, es un evangelio equivocado. Afortunadamente estos 12 varones que se encontraron con Pablo, Pablo le dijo: ¿ustedes no conocen el evangelio entonces? ¿No conocen el evangelio de Jesús? No, pues nosotros nos bautizamos fue por lo que enseñó Juan el Bautista. Entonces los bautizó, y cuando Pablo impone las manos sobre ellos, reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a profetizar. Hay algunas enseñanzas cristianas que dicen: eso de hablar en lenguas, eso es un invento. Bueno, un invento de ellos, porque en la Escritura está. Eso de milagros y de profecía, no, en la Escritura está. El Espíritu Santo nos guía, nos da instrucción, nos revela. Entonces, así como fue fiel Eliseo a Elías, hoy en día nosotros debemos ser fiel al Espíritu Santo. Hoy nosotros debemos ser fieles al Espíritu Santo. Hoy debemos ser servidores del Espíritu Santo. Ya no de personas, ya no de inventos de hombres, ya no de doctrinas de hombres, sino necesitamos entender el verdadero evangelio. Por eso lo primero que necesitamos nosotros es ser preparados en una buena iglesia.
Y por eso Dios nos envió a Jesucristo, y Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y si hay algo donde nosotros necesitamos servir, es en la iglesia. En la iglesia debemos nosotros ser formados en el verdadero evangelio, ser capacitados. Necesitamos ser estructurados en la iglesia con la verdad de Cristo para poder recibir el Espíritu Santo y serle fiel y leal al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que nos va a guiar a toda buena obra. Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él les enseñará y los guiará. Así que si nosotros queremos recibir esa doble porción, necesitamos serle leal y fiel al Espíritu Santo. Necesitamos conocer el Evangelio y caminar en su poder. Amén. Lo tercero es que necesitamos entonces anhelar lo que es mejor, la mejor herencia. Algunos de pronto pensaron: yo quiero el doble. ¿El doble de qué? Yo quiero el doble de riqueza. Algunas dirán: yo quiero el doble de belleza, yo quiero el doble de juventud, yo quiero el doble de sabiduría, yo quiero el doble de poder, de fama. No sé qué puedes pedir como el doble. Pero aquí lo mejor que podemos anhelar es tener el doble de la presencia y de la unción del Espíritu Santo. Porque es allí con el Espíritu Santo que es que nosotros somos transformados de adentro hacia afuera. Ahí sí nosotros no andamos repitiendo cositas superficiales, sino el poder de Dios está actuando directamente en nuestro interior. Y ahí es donde necesitamos anhelar esa unción. Eliseo era un hombre que tenía recursos. Él tenía habilidades de trabajo, tenía bueyes, tenía tierra. Seguramente era un hombre próspero. Pero él hasta compartió uno de estos animalitos con el pueblo. Era un hombre que entendía que lo mejor es estar lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos anhelar. No quiere decir que la riqueza, y hago la claridad, sea mala. No quiere decir que usted tener recursos sea malo, no. Es una consecuencia de uno ser juicioso y disciplinado. El Señor lo llama la arandela dice: busquen primeramente el reino de los cielos y lo demás será añadido. Se llama la añadidura. La añadidura tiene que ver con esas otras capacidades que Dios nos puede usar para crear empresas, para ser personas útiles para generar progreso. Pero eso no sirve si el Espíritu Santo no está en nosotros. Si el Espíritu Santo no está en nosotros, somos casas vacías. Y si somos casas vacías, corremos el riesgo de que espíritus malignos entren a esas casas. Por eso el Señor Jesús le dijo a los discípulos que oraran por lo mejor, por lo más importante, por lo más valioso, que pidieran cosas buenas. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 9 al 13, Jesús dijo: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Mire lo que dice 11. Ustedes son padres. Ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les pide un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quieren pedir lo mejor? ¿Sabe qué es lo más importante que puede dejarle un padre a un hijo? La presencia del Espíritu Santo. El mejor regalo que está diciendo Jesús que puede dejarle un padre a sus hijos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da capacidades, nos da valor, nos da talentos, nos da recursos, nos da dones. Por eso lo mejor que podemos tener es el Espíritu Santo con nosotros. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá adversidad, no habrá dificultad que nos venza. No quiere decir esto
que no vamos a enfrentar dificultades. No quiere decir esto que no vamos a enfrentar cosas duras y difíciles. No, lo que quiere decir es que Dios irá con nosotros cuando tengamos que enfrentar al gigante. Dios irá con nosotros cuando tengamos que enfrentar la enfermedad. Dios irá con nosotros cuando tengamos que enfrentar la depresión, cuando tengamos que enfrentar la angustia. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Es el mayor regalo que nos dejó Dios. Es la mejor herencia que nos deja Dios para nosotros. Y eso es tener una visión que sale de este mundo. Este mundo pide casa, carro y beca. Pero nosotros pedimos algo mejor, la presencia de Dios con nosotros, enseñándonos, guiándonos, acompañándonos, dándonos fortaleza, permitiéndonos alcanzar esos propósitos. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Jesús dijo: esperen que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y dice que estaban en el aposento alto los discípulos esperando el día de Pentecostés. Y vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas y empezaron a profetizar. ¿Qué necesitamos? ¿Un profeta? No. Necesitamos el Espíritu Santo que nos da el don profético. ¿Necesitamos alguien que ponga las manos sobre nosotros? Bueno, al principio sí, pero ya después, sabiendo cuál es la fuente de sanidad, necesitamos el Espíritu Santo con nosotros. Así que vamos a serle fiel al Espíritu Santo. Pedro dijo en Hechos 2:16: lo que ustedes están viendo es lo que el profeta Joel dijo: en los últimos días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Oiga bien, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, oiga bien, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. La promesa es para hombres y mujeres. Ya no importa si eres varón. Las mujeres dirán: ay, quedamos por fuera. Ya no importa si eres el primero o el segundo o el tercero, si no eres el hijo mayor, no importa. Ya sobre todos, mayores, menores, jóvenes, siervos, sobre todos se derramó esta gran promesa. Así que nosotros entonces necesitamos aprovecharla. Y termina Efesios 5 diciendo, el versículo 18 al 20: no se emborrachen con vino, porque esto les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. En esta iglesia, algunas de las canciones que cantamos fueron hechas aquí. Fueron canciones hechas por los siervos de alabanza, por algunos de ustedes. Hay que hacer música, porque así es como nos embriagamos del Espíritu Santo, dice. Y den gracias a Dios, y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se emborrachen con alcohol. Para emborracharse con alcohol hay que excederse en el consumo. El exceso del consumo de alcohol genera embriaguez, pero el exceso de canciones, de adoraciones, de cantar su palabra, de gozarnos, genera la llenura y el rebose del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Anhelar, pedir, buscar lo valioso. El Espíritu Santo nos da capacidades superiores. El Espíritu Santo es Dios obrando en nosotros. ¿Cuántos anhelamos ese regalo? Esa es la herencia que tiene Dios para su pueblo, en el nombre de Jesús. Sean agradecidos en todo. Sean agradecidos en todo. Dios nos dará la victoria para la gloria y honra de su nombre. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo, que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros como iglesia. Llénanos con la presencia de tu Espíritu Santo. Queremos más, anhelar más de tu presencia. Queremos, Señor, desear más de tu poder, de tu favor, de tu unción. Señor, transfórmanos, límpianos, cámbianos, Señor. Permítenos servir y ser leal al propósito del Espíritu Santo. Padre, quita de nosotros toda resistencia, toda rebeldía al Espíritu Santo. Y queremos nosotros conocer más de ti,
ser más lleno de tu presencia. Adora la presencia del Espíritu Santo ahí donde estás. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción.